Para iniciar, es muy importante tener claro qué es un riesgo. Un riesgo es la oportunidad de que un evento negativo ocurra y que afecte al medio ambiente, a la sociedad o a la política de un país. Estos riesgos por lo general se deben a un problema que puede ser político, social, medioambiental o económico. Pero entonces, ¿qué es la polarización social? La polarización social ocurre cuando existen dos o varios grupos en una sociedad que piensan de manera opuesta o extrema. Esto dificulta la convivencia dentro de una sociedad y también el diálogo de la misma. Es básicamente como si la sociedad se partiera en dos, en tres o varios pedazos. Es una sociedad dividida. Esta polarización por lo general genera problemas de convivencia, lo cual incita a nuevos conflictos políticos, económicos o medioambientales. Según el Global Risk Report de 2025, la polarización social son aquellas diferencias ideológicas que se generan dentro y entre comunidades y generan bloqueos en la toma de decisiones, generan disrupción económica y generan un aumento en la polarización política. Un claro ejemplo de la polarización social se vio reflejado este mes, debido a las elecciones del gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina. Este era apoyado principalmente por el Partido Conservador y además tenía apoyo de movimientos indígenas. Sin embargo, su elección ha sido polémica debido a acusaciones de apoyo por parte de los comandos de la frontera, un grupo armado ilegal. Testigos y organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación señalan que este grupo presionó a los votantes para favorecer a Molina. Además, la campaña estuvo marcada por violencia, incluyendo el asesinato del exalcalde Elber Porfirio Cerón, quien había apoyado públicamente a Molina. A pesar de las acusaciones, Molina defiende que nunca ha tenido contacto con grupos ilegales y que estas acusaciones son falsas. Gracias a este ejemplo podemos ver claramente cómo la polarización social se ejerce en una comunidad. En este caso vemos cómo unos podrían pensar que Molina realmente sí tuvo contacto con los grupos armados, mientras que otros defienden que su campaña fue transparente y justa. Oye, pero esto no tendrá que ver con las fake news y la desinformación. Efectivamente, están relacionados ambos conceptos. La desinformación juega un papel clave en la polarización social, debido a que puede que exista un grupo que desee difundir noticias falsas que reciba el otro grupo, tratando de cambiar su pensamiento o intoxicar su oído. Adicionalmente, al estar en un mundo en donde existe un gran acceso a la información, se generan muchos canales de difusión de noticias falsas, como lo pueden ser las redes sociales, noticias, periódicos u otras fuentes de información, los cuales llenan a las personas dentro de la sociedad de información que puede ser errónea o correcta, y entonces se toman posturas diferentes y polarizadas. Es importante reconocer que este riesgo tiene un impacto fuerte en el principio de corresponsabilidad y la gestión de lo público. La polarización social afecta en gran medida el principio de la corresponsabilidad, debido a que en una sociedad que se encuentra dividida es difícil encontrar personas que colaboren entre sí. Más bien lo que se refleja es una sociedad que culpa un bando o al otro al tomar decisiones. Ahora bien, la polarización social tiene un impacto directo con la gestión de lo público. Esto debido a que siempre existirán grupos que deseen imponer su visión sin un previo diálogo. Esto, por su parte, dificulta la toma de decisiones efectivas, bloquea los procesos políticos y finalmente contribuye a que exista una mala gestión gubernamental. ¿Te has dado cuenta que cada vez es más difícil hablar de la política sin pelearte con alguien? ¿Sientes que el país está más dividido que nunca? Esto no es solo una sensación, es una realidad. Esto confirmado por el Informe de Riesgos Globales 2025 del Foro Económico Mundial. Colombia es uno de los países más desiguales en América Latina. Según la ONU, el coeficiente de Gini del país en 2024 fue de 0.54, indicando una brecha enorme entre ricos y pobres. Si naces en estrato 1 o 2, la probabilidad de mejora a tu nivel socioeconómico son menores al 10%. ¿Así de grave? ¿Creías que después del acuerdo de paz todo iba a ser más tranquilo? Pues no. Según el informe, la Fundación Ideas para la Paz en el 2024 hubo un 30% de incremento en los enfrentamientos entre grupos armados ilegales como es el ELN y disidencias de la FARC. Esto ha provocado más de 120,000 desplazamientos forzados en el último año. Ahora súmale esto, las redes sociales están llenas de noticias falsas y campañas de manipulación que solo nos dividen más. Según el estudio del Tiempo, el 60% de los colombianos hemos compartido noticias falsas sin verificar y la mayoría de la desinformación está ligada a los políticos. ¿Te suena familiar?
declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro a través de redes respondiendo a un trino en el que hay dudas sobre si es real o no de la cuenta del fiscal. Ni protocolariamente había sido Francia Márquez y se conoció en las últimas horas que ya está en el escritorio del presidente Gustavo Petro. El domingo que pidió la renuncia de todo su gabinete de ministros y otros altos funcionarios en medio de una crisis de gobierno. También está la educación cívica y pensamiento crítico. No te creas todo lo que ves en redes. Investiga, compara fuentes y dudas de las noticias que te suenen demasiado buenas o demasiado malas. Otro punto importante es compartir la desigualdad. Apoyemos iniciativas que generen oportunidades para todos. No basta con decir así es el sistema o así son las cosas, hay que impulsar políticas de equidad que sean reales. Y por último, ser parte del cambio. ¿Y tú qué estás haciendo para combatir esta polarización? La serie que nosotros usamos para generar esta relación con la polarización social es 100 años de soledad, donde en esta serie Gabriel García Márquez no solo nos cuenta una historia de 100 años de soledad, sino que también nos deja una advertencia y una reflexión, que es que cuando una sociedad se polariza, se condena a repetir los mismos conflictos sin encontrar soluciones reales. Pues en esta serie vemos que a través de Macondo se refleja y se repite el ciclo de división y la lucha que sigue afectando a nuestras sociedades hoy en día. Y seguro te estarás preguntando, ¿qué relación tiene 100 años de soledad con la polarización social actual? ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Viva la revolución! ¡Fuego! En Macondo los tratados de paz no se solucionan porque el verdadero problema es que la gente sigue viendo a sus habitantes y a sus vecinos como enemigos, no como ciudadanos con los que debe convivir. ¿Acaso no es algo que pasa también hoy en día? Esto en la actualidad lo podemos relacionar con las redes sociales y los medios de comunicación, ya que muchas veces amplifican la información, amplifican esta polarización mediante confrontaciones o creando noticias falsas para así crear bandos y aumentar o crear un pensamiento de nosotros contra ellos. Pues esto mismo ocurrió en Macondo, donde la sociedad se acostumbró a la confrontación constante, pues ya fue muy difícil romper este ciclo. Uno de los temas más siguientes en la novela lo podemos ver en la guerra entre los liberales y los conservadores, pues esta guerra generó en Macondo destrucción de familias y haciendo que las personas olviden su propósito, pues en lugar de buscar soluciones, se estancaron en una brecha entre el odio y la venganza. Esto lo relacionamos, ejemplo, cuando las sociedades se dividen en extremos opuestos, donde el diálogo desaparece y solo queda la confrontación. Esto también lo vemos hoy en día en la política, que sabemos que actualmente está dejando de ser un espacio para expresar nuestras opiniones y un espacio de construcción y se está convirtiendo en un campo donde nadie escucha al otro. Lo que hemos quedado se acabó el día. Nosotros dos solos como al principio. Esta serie nos deja claro que si seguimos en un estado de confrontación, la sociedad se va desmoronando poco a poco, como le pasó a Macondo, donde quedó todo atrapado, aislado y las personas quedaron envueltas en su propia soledad. Pero no todo está perdido, la historia no tiene que repetirse si aprendemos de ella. Para poder romper este ciclo de polarización necesitamos memoria histórica, educación y voluntad y habilidad para el diálogo. La clave no es en eliminar las diferencias, sino aprender a convivir con ellas para generar un ambiente y un entorno de paz y diálogo. Pensemos en esto. ¿Alguna vez han notado cómo cada vez es más difícil hablar de política o ideologías sin que terminen en discusión? ¿Cómo parece que las sociedades están más divididas que nunca? Pues no es una percepción personal, es una realidad. La polarización social es uno de los mayores riesgos a nivel global, tanto en el corto como en el largo plazo. Como podemos ver aquí, el ranking de a 10 años, si vemos esta tabla, podemos ver que la polarización social ocupa el 8º puesto en los riesgos más severos a largo plazo, pero lo preocupante es lo que ocurre a corto plazo. En esta tabla con el ranking a 2 años, vemos que en los próximos 2 años la polarización social está en el 4º puesto. ¿Por qué? El mundo está más dividido que nunca y el 48% de los encuestados considera que la polarización tiene un nivel de severidad alto. ¿La razón? Redes sociales, desinformación e inteligencia artificial. Cada vez es más difícil distinguir qué es real y qué es manipulado. Las fake news, los algoritmos que refuerzan nuestras creencias y la inteligencia artificial generando contenido falso hacen que la sociedad se fracture más y más. Las consecuencias
protestas masivas, violencia política y lo peor de todo, una crisis de confianza en los gobiernos. Si han leído 100 años de soledad, recuerdan cómo la falta de acuerdos entre liberales y conservadores los llevó a años de guerras civiles. ¿Les suena conocido? La historia parece repetirse. Como vemos en esta imagen de por acá, miramos más allá. La situación podría empeorar. La polarización no viene sola. Está conectada con la desinformación, la censura, la erosión de derechos humanos y el ciberespionaje. Si seguimos en esta ruta, hay dos escenarios posibles. Uno, sociedades fragmentadas en donde la gente se aísla en sus propias creencias sin posibilidad de diálogo. Y dos, regímenes autoritarios que justifican un mayor control de la información para proteger la sociedad. Ambos caminos son preocupantes. No todo está perdido, pero necesitamos acciones urgentes, como educación digital para reconocer desinformación, pensamiento crítico para cuestionar lo que los consumidores en redes están recibiendo, confianza en las instituciones fortaleciendo el debate abierto y respetuoso. Si no tomamos medidas, podríamos terminar viviendo en un futuro de desconfianza y control de división. La pregunta es, ¿qué camino elegimos? Para enfrentar la polarización social, el Global Risk Report 2025 recomienda fortalecer la educación cívica, regular las plataformas de redes sociales para evitar la propagación de desinformación y promover el diálogo entre diferentes sectores de la sociedad. También es crucial que los gobiernos fomenten políticas inclusivas y que los medios de comunicación refuercen el periodismo basado en hechos en lugar de narrativas polarizantes. Un claro ejemplo de solución efectiva es que, por ejemplo, en algunos países se han implementado iniciativas de reconciliación nacional y debates públicos que han reducido la polarización. 100 años de soledad nos deja una gran lección, y es que la historia de Macondo nos muestra claramente que si una sociedad no aprende de sus errores y sigue dividiéndose, esta está condenada a repetir su ciclo de conflictos hasta desaparecer por completo. Por eso es vital que tomemos conciencia y trabajemos para construir sociedades más unidas y resilientes.